Judas, versículo 1 al 3. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre, y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio de poder postrar nuestro ser delante de tu palabra. Te rogamos de manera especial que tu Espíritu nos asista en este tiempo, en el cual necesitamos de su iluminación para que la porción que vayamos a estudiar, oh Señor, sea para nosotros lo suficientemente clara como para saberla aplicar en el día a día. Te pedimos, Padre, que halles en medio de tu iglesia un corazón enseñable, un corazón que se humilla ante tu palabra, que no nos resistimos a ella. Por el contrario, que todos los días lidiamos en contra del pecado y de la misma rebelión para ajustarnos como siervos tuyos a tus pies. Te ruego, Padre, que bendigas a tu iglesia en esta mañana, que bendigas a todos aquellos que han venido el día de hoy a congregarse, y rogándote, amado Señor, que tengas tú en bien traer bendición en sus corazones, alimento espiritual tan necesario para nosotros, porque realmente nuestro espíritu gime de hambre y de sed por tu justicia. Así es que rogamos, Padre, que nos bendigas en esta mañana, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, podemos tomar asiento. El día de hoy vamos a estar tratando el versículo número 3. Y si usted lo leyó cuidadosamente conmigo, yo creo que allí lo que encontramos es el objetivo de la carta. Recordemos que una carta era la manera en que en ese tiempo se dio para poder expandir la revelación de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia naciente. Y como carta, pues, estuvimos viendo algunos elementos, donde está quién es el que escribe la carta, a quién va dirigida, pero hay algo sumamente importante, y es el por qué, el para qué de esa carta. Y el versículo 3 nos va a decir ese objetivo que tiene la carta. Entonces la pregunta a responder es, ¿cuál es el objetivo de la carta? Pues hermanos, esa respuesta, como les digo, la estaremos estudiando en esta mañana desde el versículo número 3. Cuando Judas dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Ahora, de aquí es donde nos vamos a asentar esta mañana. Y la idea principal que yo quiero que usted tenga en cuenta de este versículo es la defensa de nuestra fe a través de la contienda. Y puede que suene brusco, ¿verdad? ¿Cómo es que la Escritura o la palabra de Dios aquí nos inste a que defendamos nuestra fe por medio de la contienda? ¿Cierto? Para este sermón, como introducción, pues es necesario primeramente que entendamos esas palabras que encontramos en este versículo. Y primeramente que entendamos a qué fe está hablando Judas, a cuál fe él se está refiriendo. Y quiero dar respuesta a qué fe está hablando este escritor. ¿Para qué? Para así poder llevar la enseñanza por 3 puntos
de los que sobresalen de este texto. ¿Cuáles van a ser esos 3 puntos que vamos a tratar en el día de hoy? Primeramente, la urgencia de defender la fe. ¿Por qué digo que la urgencia de defender la fe? Porque así lo cita el versículo. Por la gran solicitud que tenía, me ha sido necesario escribiros. Es un llamado de urgencia. Entonces, esto está en relación de la fe y necesitamos saber de cuál fe nos está hablando. El segundo punto que vamos a tratar es la contienda como estrategia de defender la fe. Y aunque suene brusco, pudiera ser, así es como lo cita la Escritura, que contendáis, y no dice solamente contendáis, sino que lo califica, contendáis ardientemente por la fe. Y en tercer lugar, vamos a tratar la motivación. ¿Cuál es la motivación de contender ardientemente por esa fe? Y lo que nos presenta aquí Judas es la mayordomía de la fe. Bien dice allí el versículo al final, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nos ha sido conferida, ahora es un tesoro para nosotros y debemos nosotros ser mayordomos de esa fe. Entonces, en esos 3 puntos los vamos a tratar en esta mañana, pero como les digo, es necesario que entendamos a qué fe se está refiriendo Judas en esta porción. Judas, si usted se da cuenta, está haciendo un llamado de carácter urgente. Es algo urgente. Es urgente defender la fe. Y no solamente para la iglesia del primer siglo, sino para la iglesia de todos los tiempos, incluyéndonos a nosotros. Es urgente para nosotros que defendamos la fe. Y ahora Judas lo que hace es decirle a su audiencia que debe contender por defender la fe. No de cualquier manera, téngalo en claro. Tiene que ser una contienda ardiente. Deben contender ardientemente, pues esa fe ha sido dada a los santos. Piénselo de esta manera. Estamos hablando de un tesoro que nos ha sido dado de parte de Dios, la fe, y esa la debemos defender a como dé lugar. Ahora, una fe que ha sido dada a los santos, ¿verdad? Santos a los que Judas, en los versos anteriores, más exactamente en el versículo 1 y 2, nos ha llamado, en el 2, no, perdón, en el 1, nos ha llamado a amados, ¿cierto? No, es en el 3, nos ha llamado a amados, ¿verdad? A amados. Y cuando nos llama a amados, nos está queriendo decir que hay una relación muy cercana entre él como pastor y aquellos a quienes él les está escribiendo. Esa expresión de amados, ese calificativo, lo que está manifestando es abiertamente el carácter y el corazón que tiene Judas como pastor. Él ama a la iglesia, él ama a los creyentes, pero fíjense muy bien en el desarrollo de toda la carta, la manera en que Judas, como pastor, ama a su iglesia. ¿Qué mejor, hermanos? ¿Qué mejor que un pastor ame a su iglesia, ame a aquellos a los que son muy queridos, diciéndoles, defiendan la fe? Ardientemente, defiéndanla. Eso es amor, verdadero amor. Lo que tenemos aquí son palabras de aliento, ¿sí? Y el siervo de Dios, cuando viene a expresar esta urgencia de defender la fe, hermanos, debemos hacerlo de una manera tal en que la iglesia debe comprender la riqueza tan grande que tiene en Cristo Jesús. El servicio puede demostrarse abiertamente de parte del pastor, amando a sus ovejas de una manera tal que les ha de demostrar un gran aprecio hacia esa congregación, pero lo ha de hacer de una manera que quizás el día de hoy nos pareciera algo que no es lo que queremos. Nosotros queremos ser amados de una manera según a nuestro parecer, pero lo que nos presenta la Biblia y nos ha hablado acerca del verdadero amor, y lo vamos a ver aquí de una manera aplicable, es como este pastor ama a su iglesia. ¿Cómo los ama? Los ama amonestándolos y los ama exhortándolos. Aunque son cosas que para algunos
no les es evidencia de amor, pero han de recordar, amados hermanos, que aún el Señor demuestra su amor en la disciplina, aunque ésta duela. Entonces es importante que como iglesia aprendamos este significado del verdadero amor, porque amor no es hacer uso de esas palabras melosas, de esas palabras romanticonas, con el propósito de no hacer sentir mal a nadie. No, el verdadero amor es ese que tiene la urgencia de defender a los que son vulnerables, a las ovejas del Señor. Y la manera de defenderlos, en este caso particular, es exhortándoles a que defiendan la fe. Ahora, Judas nos da a entender en este versículo, en el versículo 3, que el objetivo de la carta fue cambiado. Si usted se da cuenta al leer el versículo 3, el objetivo de la carta comienza con una cosa, pero después dice, no. Ahora el Espíritu me ha guiado a otra situación. Lo más seguro es que el mismo Espíritu de Dios, quien inspiró la carta, guió a Judas a que cambiara el objetivo de la carta. Fíjese que Judas comienza diciendo que su objetivo era escribir acerca de la común salvación que ellos gozaban. Y uno pudiera decir, bueno, se trataba de un objetivo que traería aliento. Vamos a hablar de lo que tenemos en común, vamos a hablar de nuestra salvación, vamos a hablar que tenemos a un mismo Señor, vamos a hablar de las riquezas en gloria que tenemos en Cristo Jesús. Y eso está bien. Pero hermanos, no es de extrañar que un pastor quiera alentar a su iglesia con las verdades doctrinales acerca de la salvación, como lo está haciendo Judas. Pero para que eso rinda su fruto, siempre va a estar a disposición de la guianza del Espíritu Santo. Ahora, claro, esto va a fortalecer a la iglesia, los va a mantener firmes en su andar cristiano. Y esto es lo que hizo también, por ejemplo, el apóstol Pablo u otros escritores. Cuando Pablo, por ejemplo, le escribe a los romanos en sus otras cartas, él les hace mención de la riqueza que tenemos en Cristo por medio del Evangelio. Ahora, quizás esa es la misma razón que tiene Judas de recordarles la situación frente a la salvación. Y es bueno estarlo recordando, ¿sí? Y por eso es que en su comienzo Judas los llama a los llamados, a los santificados, a los guardados por Dios, etc. Son aspectos que vienen propiamente de la doctrina de la salvación. Pero es interesante, amados hermanos, ver cómo en esta carta que se empieza a dilucidar como una especie de contraste, un contraste entre aquellos que son salvos y aquellos que no lo son, de una manera particular los que son falsos maestros. Y eso nos da a nosotros como iglesia una esperanza de sabernos que ser salvo no puede ser comparado con nada, con ninguna riqueza o ninguna bienestar que en este mundo pudiéramos encontrar. Pudiéramos vivir aún en una situación muy crítica en este mundo, pero el sabernos salvos nos lleva a una dimensión en la cual podemos descansar porque hemos hallado verdadero reposo delante del Señor. Ahora, cuando digo que el Espíritu Santo fue quien cambió el objetivo de la carta, hay que dejar en claro que Judas sabía muy bien la razón de ese cambio. ¿Y es por qué? Porque él, en su tiempo, él estaba viendo de primera mano que se estaban infiltrando encubiertamente hombres que estaban pervirtiendo la gracia de Dios. Entonces, esto fue un motivo suficiente como para cambiar el objetivo de la carta. ¿Advirtiendo qué? Advirtiendo a la iglesia que la fe que ellos tenían estaba en peligro. Y ahora sí viene la pregunta: ¿cuál fe? ¿A cuál fe se está refiriendo? Hermanos, cuando nosotros vamos a la lectura de las Escrituras, la palabra fe tiene diferentes usos. La Biblia básicamente hace mención cuando menos de dos usos de la palabra fe. Y pudiéramos nosotros desarrollarla o considerarla desde dos perspectivas.
una fe que es subjetiva y una fe que es objetiva. Cuando hablamos de la fe subjetiva, tiene que ver con el acto propio de cada persona de creer. Es subjetivo, es usted el que cree, es la persona quien llega a creer. Por tanto, unas características que tiene la fe subjetiva es que se aplica a la parte intelectual. Me explico. Por ejemplo, ustedes han de recordar desde el Evangelio de Juan que una vez el Señor, al comienzo del ministerio, cuando Él sube a Jerusalén a la fiesta de la Pascua de manera particular, dice la Escritura que muchos creyeron en su nombre. ¿Por qué? Y nos dice Juan que ellos creyeron en el nombre de Jesús porque vieron las señales que Jesús hacía. ¿Qué significa eso? Que fue una fe intelectual, es decir, que fue causada por la impresión de un milagro. Vino el milagro y creyeron. ¿Quién cree? La persona, de la manera en cómo recibe esa información. Dice que muchos creyeron, pero sigue diciendo el texto que Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Es decir, Él no confiaba en lo que estaban creyendo. Ellos sencillamente creyeron, wow, hizo un milagro, debe ser un hombre especial, pero hasta allí llegaba esa fe. Y por tanto, es una fe intelectual, pero también es una fe temporal. ¿Por qué es temporal? Bueno, como su nombre lo indica, ellos confiaban en un tiempo, ¿sí? Pasado un tiempo, ya se perdía esa confianza. Recuerden, por ejemplo, la parábola de los terrenos, ¿sí? Cuando el Señor explicó que cuando la palabra caía sobre el terreno pedregoso, ¿sí? Estos eran aquellos que, habiendo oído, en su momento recibieron con gozo la palabra, es decir, la creyeron en su momento, la recibieron con gozo, pero esos no tienen raíces. Creyeron por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué ocurrió? Se apartaron. Entonces, esa fe subjetiva, donde una persona puede decir yo creo, es una fe que pudiéramos decir no es confiable si no sabemos en qué es lo que se está creyendo. Usted le pregunta a un testigo de Jehová, ¿y usted cree en Jesucristo? Sí, yo creo en Jesucristo. Usted le pregunta a un mormón, ¿usted cree en Jesucristo? Sí, yo creo en Jesucristo. Usted le pregunta a un católico romano si cree en Jesucristo y dice, sí, yo creo. Y si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿ustedes creen en el Señor Jesucristo? Pues lo más seguro que me van a decir, sí, yo creo. ¿Sí? Es subjetivo. Cada quien está diciendo que cree. Ahora, sí, que sea subjetivo no significa que esté equivocado totalmente. ¿Por qué? Porque la fe salvadora, la fe salvífica, tiene esa importancia en medio de cada aquel que la ejerce. La fe salvífica es la confianza que tiene el creyente en el Dios verdadero, en el Dios de la Biblia, y que confía en Él como su Salvador. Y está bien. Piense, por ejemplo, allá en Hechos 16, cuando hubo ese hombre que creyó en el Señor Jesucristo y fue salvo. Entonces, fue subjetivo porque él fue quien debió creer en lo que se le había predicado. Ahora, la fe objetiva, cuando nosotros hablamos de la fe objetiva, aquí viene lo importante, para que realmente sea salvadora. La fe objetiva es lo que se expresa, es el contenido de lo que se cree. ¿Sí ven? Lo subjetivo es que yo creo, pero lo objetivo es en qué es lo que yo creo. Eso es objetivo. Por ejemplo, en Gálatas 1:23, allí uno puede leer, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Fíjese que aquí la palabra fe no tiene que ver o no es el sentido de una fe subjetiva, de yo creo, no, sino de lo que se predica, la fe que se predica, es el contenido de lo que se cree. Entonces,
Una cosa es decir, yo creo, pero viene la pregunta, ¿en qué cree? ¿En qué cree? Entonces ahí sí ya se quitan las tinieblas, se quitan esas diferencias. Por ejemplo, en el testigo de Jehová, le digo, ¿usted cree en Jesucristo? Sí, yo creo en Jesucristo. ¿Pero qué cree del Señor Jesucristo? No, yo creo que Él es creado. Entonces su fe objetiva está basada en una doctrina obviamente herética, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos encontramos aquí en el contexto de Judas 3, debemos tener en cuenta que Judas nos está exhortando a que contendamos por esa fe objetiva, es decir, esa fe que nos ha sido dada, y necesariamente nosotros debemos dar por sentado que esa fe objetiva tiene que ver con el conjunto de doctrinas cristianas. Es lo que tenemos aquí, hermanos. Esta es nuestra fe objetiva, ¿sí? Esto es lo que nosotros decimos creer. Es el conjunto de doctrinas que han sido dadas por nuestro Señor Jesucristo y que fueron dadas a sus apóstoles y estos a los creyentes de todas las iglesias del primer siglo. Por eso es que nosotros somos una iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque hemos recibido la enseñanza apostólica. Y esto teniendo en cuenta que lo que recibieron los apóstoles es la revelación de Jesucristo, es la revelación de la palabra de Dios. Ahora, un comentarista llegó a decir acerca de los receptores de la carta que ellos han recibido la revelación de Dios de la misma manera que los judíos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque hemos de entender que el judío tuvo un gran privilegio y ellos recibieron la palabra de Dios. Dios eligió a ese pueblo y se reveló a ese pueblo y le dio su ley, les mandó profetas, les habló de quién es Él. Él se reveló a ellos. Ahora, lo que está haciendo Judas es decirle, ustedes tienen el privilegio de la misma manera, ¿sí? Ustedes tienen la revelación de Dios, que ahora la han recibido de parte de los apóstoles. Cuando uno lee, por ejemplo, la carta a los Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 2, allí se nos dice acerca del privilegio que los judíos tuvieron, porque a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios se reveló a ellos. Pero voy a extenderme un poco más en este tema cuando lleguemos al tercer punto del sermón, cuando estemos hablando de la mayordomía de la fe. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que quiero que nos asentemos en este versículo 3, entendiendo que la fe que hace referencia a Judas, nosotros hemos de considerarla como el conjunto doctrinal, lo que la iglesia ha creído. Y es a eso a lo que Judas manda que defendamos la doctrina. Defendamos la doctrina. Y con esto en mente podemos ir a nuestro primer punto, la urgencia de defender la fe. ¿Es urgente defender la fe? Naturalmente, hermanos. Pero muchas veces no lo hacemos y es porque tenemos un pensamiento no pacificador, sino pacifista, ¿sí? No voy a defender la fe para no meterme en problemas. Y es allí donde hay una gran diferencia en medio del pueblo de Dios. Unos se retraen y dicen, mire, yo prefiero cerrar mi boca para no meterme en problemas. Y hay otros que abrimos la boca, me incluyo, para meternos en esos problemas de defender la fe, ¿sí? Y digo que nos metemos en problemas, ¿por qué? Porque hoy en día vivimos en tiempos en donde la doctrina ha tomado una cantidad de matices. ¿Debido a qué? A que se ha metido mucha filosofía de este mundo, se ha metido el humanismo, se ha metido el mundo, incluso en medio de la predicación. Y es deber, no solo del pastor, sino de la iglesia. Por eso la exhortación es a la iglesia: defiendan la fe urgentemente,
defiéndanla. Y por eso ese será nuestro primer punto, hermanos, de hablar de la urgencia de defender la fe. Judas, de una manera categórica, si usted se da cuenta, allí nos dice en el versículo 3, por la gran solicitud que tenía, ¿sí? Y con esta expresión, ¿qué está resaltando? Bueno, sencillamente nos está hablando de urgencia. Es urgente lo que él tiene para enseñarles a la iglesia acerca de la doctrina cristiana. Importantísimo. Y como ya vimos, el propósito cambió. El anhelo de escribirles, que era acerca de la salvación, ahora se convirtió en una necesidad de enseñarles, o más bien de exhortarles a que defiendan su fe, es decir, en lo que han creído. Y esto no cambia y no va a cambiar. La exhortación va a ser la misma. Ustedes, iglesia, deben ser exhortados a defender la fe. De lo contrario, hermanos, seremos, como lo dice la carta de Santiago, el medio hermano de Judas. Seremos llevados de aquí para allá por las olas del mar. Si aquí dijeron esto, pues nos vamos para allá. Si aquí dijeron lo otro, pues nos vamos para allá. No, si nosotros realmente nos hemos asentado en la doctrina es un ancla que nos puede dejar inamovibles por más de que sea la tempestad, ¿sí? Eso es para lo que sirve un ancla, ¿verdad? Entonces, a esa condición es a la cual debemos llegar. Ahora, siempre que la iglesia se encuentra en peligro, para el pastor, ¿cuál va a ser la prioridad? Bueno, no solamente la prioridad, sino una gran necesidad, la de cuidar el rebaño. Eso es importante. ¿Y de qué manera? ¿Cómo es que un pastor ha de cuidar el rebaño? Instruyéndoles en la palabra, enseñándoles la escritura. Que usen bien la palabra de verdad, que sean instruidos en la verdad, para que cuando usted esté allá en la calle o allá en una situación donde no tenga el pastor, donde no tenga su Biblia, usted tenga la convicción plena de cómo defender su fe. Yo me pregunto, ¿cómo una iglesia podría afrontar un peligro tan grande como lo es la presencia de falsos maestros si lo que se les enseña son liviandades? Me explico. ¿Cómo van a sopesar, decir, uy, ese hombre que ahora nos enseña es un hombre de Dios o no lo es, o esto es verdad, o esto es mentira, pero se oye tan bien, pero me gusta? ¿Cómo van a poder solventar o saber tragar si es un falso maestro o no lo es? Hermanos, tristemente, y es lamentable, tristemente, la iglesia de hoy, la iglesia contemporánea, ha cedido espacio para una cantidad de asuntos que no son bíblicos, que se salen de lo que es la doctrina, que se salen de lo que los apóstoles han enseñado desde un principio, que se salen de cualquier marco de lo que ha enseñado el Señor Jesucristo. La iglesia de hoy, lamentablemente, tiene una característica en particular, y es una iglesia hedonista. Es una iglesia hedonista. ¿Qué es eso? En donde el placer supremo, el placer es el bien supremo más bien. Eso es. En donde todos quieren buscar una iglesia donde yo me sienta bien. Si yo no me siento bien, pues voy y busco otra iglesia, ¿sí? Y si en esa iglesia no encontré sentirme bien, pues voy buscando de iglesia en iglesia hasta que encuentre una iglesia donde no me digan nada, donde yo esté cómodo, donde me den lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Iglesias hedonistas. Hermanos, desde los púlpitos se dan muy buenas charlas motivacionales hoy en día. No se predica, charlas motivacionales. Tú eres un campeón. Saca el tigre que hay en ti, ¿sí? Eso es así. Motivacionales, que buscan satisfacer esas necesidades que son de carácter egoísta, de carácter sensual y aún místicas que tienen los hombres. Y eso es lo que somos.
Somos seres muy emocionales y sensibles a todas estas cosas. Y si hay un milagro espectacular, pues qué mejor, vayamos allá. Si hay una charla en donde me van a decir cómo puedo salir de la pobreza, pues espectacular. Y si me van a sanar la enfermedad, pues qué mejor. Hedonismo. La urgencia para la iglesia de hoy, para la iglesia contemporánea, ya no es defender la doctrina, ya no lo hace. Por el contrario, se ha llegado a negociar las verdades eternas con el fin de complacer a la audiencia. No les voy a hablar de pecado, porque si les hablo de pecado, miren, las sillas se nos van si les hablo de pecado. Si les hablo de que no se duerman, se nos van. Si les hablo de que hay que llegar temprano, se nos van. Si les hablo que hay que guardar el día del Señor, pues se nos van. Eso es lo que está pasando hoy en día. Entonces, ¿qué ha hecho la iglesia? Pues vamos a modificar las cosas de tal manera en que... Sí, yo les había comentado que yo venía de una iglesia en donde se llegó al asunto de decir, hagamos un culto el día sábado para que las familias de la iglesia tengan el domingo para ellos, ¿sí? Que no tengan que madrugar, puedan descansar, puedan esto, y más bien, mire, y esto es tal cual lo que pasaba en el catolicismo romano. Uno iba a misa de 6 de la tarde para no tener que ir a misa el domingo. ¿No era así? Y todo para el bien, ¿qué? Egoísta, el de uno, nada más. ¿Y Dios qué? ¿La doctrina qué? Hermanos, muy seguramente nosotros hemos escuchado la frase, el amor une, la doctrina divide. Seguramente. Decir, no, eso de doctrina lo que hace es traer espada en medio de la congregación, divisiones. Y ciertamente, hermanos, este ha sido un baluarte para transar con la doctrina. No vamos a hablar de doctrina, vamos a hablar del amor, porque el amor nos une. Debemos estar bien todos con todos. Debo aceptarte como vienes. Y aquellos que tienen esta práctica son fácilmente reconocibles por su inclinación a lo mundano y su enfriamiento a lo espiritual. Son más mundanos que espirituales. No hay otra cosa. Son más mundanos que espirituales. Ellos olvidan las palabras de nuestro Cristo cuando Él dijo, no crean que vine a traer paz en la tierra. Yo no vine a traer paz. No vine a traer paz, sino ¿qué? Espada, dijo el Señor. ¿Cómo el príncipe de paz está diciendo estas cosas? ¿Cómo es que aquel que dijo que debemos amarnos los unos a los otros, ahora nos dice que Él no vino a traer paz sino espada? Pues la verdad, amados hermanos, ha de causar conflictos. No hay nada que sea más chocante que a usted le digan en la cara la verdad. ¿O no es así? ¿No es así? Eso es chocante. Hay quienes piensan, lo mejor es evitar los conflictos. Por eso es que les digo que eso es ser un pacifista, no un pacificador, que es lo que nos pide la Escritura. La bienaventuranza dice, bienaventurados los pacificadores, no los pacifistas. El pacifista es el que dice esto. Yo quiero evitar los conflictos. Entonces, más bien, me callo, huyo, me voy de esta situación, no le doy frente. Eso es un pacifista. El pacificador es el que busca la paz. Dice, estamos mal. ¿Por qué? Porque hay equivocaciones y debemos resolver esas equivocaciones para poder andar en paz. En paz. Piensa en un matrimonio. Una situación pacifista es decir, bueno, para que no peleemos, tú duermes en esa habitación y yo duermo en esta. ¿Sí? Y así vivimos en paz. ¿Eso es verdadera paz? No es paz. La verdadera paz es sentar al hombre y a la mujer que están en matrimonio en sus problemas y decir, mujer, tenemos problemas, debemos afrontarlos, hay que cambiar, seas tú, sea yo, lo más seguro los dos. Y allí, si eso se hace en el Señor, vendrá la verdadera paz. Entonces, amados hermanos, no podemos ser laxos en las demandas de la fe. Por eso es que es urgente el llamado que nos hace Judas de defender la fe. Ahora piensen esto. Judas no era un gerente.
Ni mucho menos era un gran hombre motivacional, no. Por el contrario, él en su posición de pastor, él ve venir el peligro, que el mismo versículo 4 nos dice que han entrado hombres impíos. Él vio esos peligros, han entrado hombres impíos. Y con esto dando a entender que ya es una realidad el peligro en medio de la iglesia. Y empieza a dar detalles de esos hombres. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de que la iglesia se conserve pura en la doctrina que han recibido y no se dejen engañar. Esa es una de las responsabilidades de los pastores. Así como el pastor de ovejas, que dentro de su equipamiento, si saben que hay ciertos elementos que un pastor de ovejas tiene allá en su bolsito, una de ellas es una vara. Bueno, la vara no le cabe en el bolso, la lleva en la mano, ¿cierto? Lleva una vara, la cual la usa ¿para qué? La usa como un arma con el propósito de defender a las ovejas cuando ve venir el lobo, ¿verdad? Hermanos, hoy la vara y el cayado, ¿sí sabe cuál es? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Tu vara y tu cayado me infunden aliento, dice la Escritura. Es la palabra de Dios. Es con ella, hermanos, que nosotros podemos defendernos. Con la palabra de Dios. Necesitamos ser diestros en la Escritura. El apóstol Pablo le dio instrucciones precisas al joven pastor Timoteo en la segunda carta que él le dirigió a él. Pablo también tuvo gran urgencia de alentar a Timoteo, pues venían tiempos peligrosos, donde se levantarían hombres despiadados que querrían oprimir a la iglesia. Y mire, la necesidad que tuvo el apóstol Pablo era recordar a ese joven Timoteo, a ese joven pastor, de recordar el ejemplo que él había dejado a través de la experiencia de su ministerio. Hermanos, mire, hay una cosa que le aprendí muy bien a un pastor, y es que para uno ir a leer literatura cristiana, hay que saber leer, porque hoy hay de todo, hay de todo. Hay desde escritores cristianos que defienden el homosexualismo. Así de simple. Y así, y de una manera abierta, pero sutil. Entonces el lector toma el libro y dice, autor Pepito Pérez, wow, es cristiano. Y todo eso se lo comió. Se lo comió. Y entonces aquí lo que Pablo va a hacer es darle a Timoteo, o lo que le dio a Timoteo, es decirle, sigue mi ejemplo. Y es importante, hermanos, le estaba diciendo que aprendí de un pastor que no hay mejor literatura que leer a un autor que comenzó bien y terminó bien. Entonces, no significa que no podamos leer literatura de un hombre de Dios que esté vivo, no. Pero hay mucha certeza saber de un hombre que vivió su vida en Cristo y que murió en Cristo y nos dejó literatura. Qué bueno, ¿no? Y aquí lo que Pablo va a hacer con Timoteo es eso, es hablarle de su experiencia en el ministerio. Después de que Pablo, por ejemplo, él da un listado detallado de características de aquellos hombres que se iban a levantar en los postreros tiempos, él hace un alto con el propósito de recordarle a Timoteo urgentemente cuál debía ser su carácter como pastor, cuál debía ser su carácter frente a una congregación. Y quiero que me acompañen a la segunda carta de Timoteo, a Timoteo, capítulo 3, versículos 10 y 11. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 11. Allí dice el apóstol, pero tú has seguido mi doctrina. Buen punto, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, es decir, lo que yo te he enseñado.
has seguido mi conducta, has seguido mi propósito, has seguido la fe, longanimidad, amor, paciencia. Y no solamente eso, has seguido persecuciones, has seguido padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Entonces le dice, tenga en cuenta, Timoteo, que guardar la verdad, guardar la doctrina, trae implicaciones muy fuertes. Estas son palabras de urgencia, amados hermanos, palabras de urgencia para tiempos difíciles. Y lo más relevante de esta lista es que comienza con: tú has seguido mi doctrina. Hermanos, ¿cuál es la doctrina de Pablo? La que Cristo le reveló. Esa es la que Cristo le reveló. Entre más nosotros conozcamos la doctrina de Cristo, vamos a tener una relación más fuerte con Dios. Vamos a tener el entendimiento para identificar y poder desenmascarar a quienes son enemigos de la cruz de Cristo. Y no vamos a sucumbir a sus errores, a los cuales ellos nos quieren persuadir. Pero solamente si conocemos la verdad. Hermanos, ¿cómo podemos identificar un billete falso? ¿Cómo? Conociendo un billete verdadero. Esto también ya lo he comentado varias veces. En los bancos usualmente a las personas, a los cajeros, los entrenan es contando dinero. Y le pasan fajos de billetes y cuente. Y no es tanto para ver si sabe contar o no, sino para que se lleguen a tener una relación con ese billete al tocarlo, de saber la textura, del mismo olor del billete, y hágale. Y cuando le meten un billete falso, inmediatamente dice, este es diferente. Este es diferente. ¿Cómo podemos nosotros identificar una doctrina que es falsa? Solamente si usted ha sido adiestrado en la verdad. Si usted no ha sido adiestrado en la verdad, le pueden meter todos los billetes falsos habidos y por haber y decir, mire, soy millonario, ¿sí? Y no lo es. Ha tenido pérdida. Así es que, amados hermanos, si nosotros no persistimos en la fe, recuerde, en la doctrina, llegamos a ser como esas ciudades antiguas que no tenían un muro fortificado a su alrededor para defenderse de los pueblos enemigos. En tiempos del Antiguo Testamento eso era lo natural en las ciudades antiguas, que era lo que hacía el gobierno de esa ciudad. Inmediatamente lo que hacía era amurallar la ciudad, la amurallaba. ¿Cuál era el propósito? Defenderse. Piense en una ciudad sin murallas. Es una ciudad que está a puerta abierta a que sus enemigos hagan y deshagan. Hermanos, los hombres impíos se van a valer de toda artimaña con el propósito de rebasar su muralla doctrinal. Y conforme sea su muralla, será el éxito del falso maestro. Si usted tiene una muralla así de grande, eso le va a quedar facilísimo al falso maestro. Es decir, esto es solo dar un pasito y aquí ya me lo eché al bolsillo. Pero si usted tiene una muralla alta, grande, fortificada en el conocimiento de la verdad, le va a quedar muy difícil a ese falso maestro poder pasar esa defensa. Entonces, tenga cuidado o pregúntese más bien cómo está su muralla doctrinal. ¿Por qué? Porque el enemigo está allí afuera con el único deseo de destruirle y lo peor, de llevarnos a la cautividad de sus malas enseñanzas. Eso es lo que él quiere. Eso es lo que él quiere. Así es que Judas, al hacer este llamado, él no lo hizo como una sugerencia. No dijo si quieren hacerlo, no. Él no está diciendo si les parece lo mejor o no. Había una potente necesidad de escribir esta carta para que la iglesia supiera de la realidad de esos falsos maestros. No solo dice Judas, me ha sido necesario escribiros,
sino que adicionalmente Él dice exhortándoos. Esto es importante, ¿sí? Exhortándoos. Y esta palabra significa, es una palabra de urgencia. La palabra exhortar quizás tampoco nos gusta mucho, en el sentido de, a mí no me gustaría que me exhortaran, ¿cierto? Hay veces nosotros tenemos la connotación de una exhortación como una especie de regaño. Es decir, venga hermano que lo voy a exhortar. Ya mi papá me regañó, ya dejé así, ¿sí? Hay veces tenemos esa connotación, pero cuando hablamos de exhortación o la palabra que utiliza la Escritura, tiene más el sentido de rogar. ¿Sí? Eso es una exhortación, rogar, de insistir, de estar alentando, decirle hermano, mire, tenga cuidado, de infundir ánimo. Así es que realmente esta carta es una carta de urgencia, de tengan cuidado. Es como si Judas les estuviera implorando a que sigan las instrucciones fielmente a su llamado de alerta. Hermanos, la forma en que está escrita esta palabra exhortándoos presenta una acción que es continua. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el llamado que está haciendo Judas no es una sola vez, no quedó en el pasado, no fue solamente en ese momento en que la dijo, no. Cuando es una expresión continua, significa que es un llamado que es una y otra y otra y otra. ¿A qué? A estar defendiendo nuestra fe. Porque es que nosotros no defendemos la fe solamente una vez en la vida. No es que defendemos la fe únicamente los domingos. No es que defendemos la fe en algún momento en particular. En todo tiempo debemos estar defendiendo nuestra fe. De la misma manera, hermanos, no había razón de no hacer lo mismo en nuestros días. Si Judas les dice que constantemente debemos estar defendiendo nuestra fe, en nuestros días más peligros de defender nuestra fe. La advertencia de que en los últimos tiempos se levantarían hombres que querrán engañar a los santos es más que evidente, hermanos, muy evidente. No todo lo que se diga ser cristiano lo es verdaderamente. Eso es, lamentablemente, esa es la realidad. Como les decía, hay literatura, hay seminarios, hay conferencias, aún hay iglesias que han pervertido la fe y han tergiversado la doctrina. La han tergiversado. Hermanos, yo conozco a hombres que se dicen cristianos y que se la pasan de conferencia en conferencia y no se congregan. No se congregan. ¿Por qué? Porque eso es lo que están recibiendo de enseñanza. De que usted es libre de hacer lo que mejor le parezca. ¿Sí? De que una conferencia o un seminario está por encima de la iglesia del Señor. Mire, el Señor no vino a fundar ni conferencias ni a fundar seminarios. Él vino a fundar una iglesia a la cual le dio la potestad de ser columna y baluarte de la verdad. Ahora, esto nos llevaría a pensar qué estrategia debemos usar para evitar tan gran maldad. Sabemos que es urgente defender la fe, pero ahora, ¿cuál es la estrategia que debemos usar? Y Judas nos presenta la respuesta al decirnos que contendáis ardientemente por la fe. ¿Qué es eso? La contienda como estrategia de defender la fe. Este será nuestro segundo punto. Hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra contienda, ¿qué es lo primero que a usted se le viene a la cabeza? Pelea, ¿cierto? Pelea. Quizás lo primero que se nos viene a la cabeza es tener una lucha a los golpes, contienda. Y si le sumamos a la palabra contienda, la palabra ardientemente, pues imagínese esa pelea, ¿verdad? Pues qué mejor que estar preparado con palos y con antorchas humeantes para hacerle frente a lo que venga. ¿Eso es a lo que nos está llamando el Señor? ¿Eso es a lo que nos está llamando la Escritura? A que nos armemos, a que saquemos la espada. Bueno, ya en este tiempo espada no.
el arma de fuego, lo que sea, para hacer defensa, ¿no? El mismo Señor allá en el huerto del Getsemaní le dijo a Pedro, guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Ahora, entonces debemos entender esa palabra o esas par de palabras, contendéis ardientemente. Y es interesante porque en el griego, contender ardientemente es una sola palabra. En nuestro español son dos, contender ardientemente, pero en el griego es una sola palabra, la cual no la encontré más en el Nuevo Testamento. Es lo que técnicamente se le llama un hapax legomena. Ahí para que vayan aprendiendo un poquito más de griego. Hapax legomena es una sola vez que se usa esa palabra. Entonces va a ser muy complicado saber entender el uso de esa palabra. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una palabra que es usada en diferentes partes de la Escritura, uno puede ver, aquí la uso de esta manera conforme al contexto, aquí la usa de esta otra manera, y encontramos ciertas características similares. Pero cuando es una sola palabra, entonces en el Nuevo Testamento, cuando uno empieza a estudiar esa palabra, pues ya presenta un poco de dificultad. Pero cuando uno entra a ver esa palabra en griego, uno se da cuenta que es una palabra compuesta. Es una palabra que tiene un verbo y que tiene un prefijo, ¿sí? Y el verbo, de la cual está conformada esta palabra, se usa muchas veces en la Escritura. Por ejemplo, en Lucas capítulo 13, versículo 24, ese verbo se traduce como esforzarse. Como esforzarse. Entonces, cuando dice contendéis ardientemente, tiene que ver con el esfuerzo. Miren lo que dice Lucas 13:24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Allí dice, porque os digo que muchos van a procurar entrar y no podrán. Lucas 13:24. Entonces allí la palabra, ese verbo, se traduce como esforzaos. Y hace referencia es precisamente a eso, a esforzarse en buscar diligentemente tener una relación con Dios sin importar el costo. Ahora, el apóstol Pablo también usa esa misma palabra, pero con una connotación distinta. Quiero que lo busquen en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 y 25. 1 Corintios 9, 24 y 25. Esa misma palabra, ese mismo verbo en griego, aquí se traduce de otra manera. Se traduce como lucha. Mientras que Lucas lo utiliza como esforzarse, Pablo lo utiliza como lucha. 1 Corintios 9, 24 y 25. Comienza con una pregunta. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Entonces lo que está haciendo Pablo es traer un ejemplo propio de unas competencias del primer siglo. Y sigue diciendo, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, allí está la palabra griega, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así es que, amados hermanos, la exhortación que está trayendo el pastor Judas a contender no significa una agresión física, ni mucho menos una agresión verbal, ¿sí? Entonces, defender la fe de la manera en que lo está presentando aquí Judas, de contender ardientemente, no tiene que llevarse ni a los golpes, ni a palabras ofensivas, no, nada de eso. Lo que sí implica es una lucha que es esforzada, una lucha que es intensa, que implica estar en pie en una carrera, es decir, de mantenernos firmes en la fe. Si usted quiere un significado de lo que es contender ardientemente, yo creo que ese sería el más certero. Mantenerse usted firme en la fe. Esa es la manera de contender ardientemente por la fe. Ahora, esa es la palabra, yo les decía que contender ardientemente era una sola palabra que está compuesta por un prefijo, una preposición y un verbo. Ya vimos el verbo. Pero la preposición es
también interesante y es importante que la tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque la preposición es una manera de intensificar el significado, ¿sí? Una cosa es decir infinito, santo. Y otra cosa es decir santísimo, ¿cierto? Se maximiza. Y eso es lo que está haciendo aquí esta palabra que utiliza Judas, intensificar el significado. Por eso es que Reina Valera utiliza esas dos palabras para poder intensificar lo que él quiere decir, contender ardientemente, ¿sí? Así es que todas las doctrinas, amados hermanos, que nosotros hemos aprendido, debemos estimarlas como un gran tesoro. Como un gran tesoro. Todo lo que usted aprenda de la Biblia debe recibirlo como un verdadero tesoro. El conocimiento que tenemos de Dios nos ha sido revelado en diferentes doctrinas y cada una de ellas son tesoros que debemos valorar y defenderlos. Piense, por ejemplo, en cuántas doctrinas nosotros hemos estado aprendiendo, ¿sí? A lo largo de este ministerio aquí en Zipaquirá hemos aprendido de muchas doctrinas. Hemos hablado de la doctrina de la salvación, de la doctrina del pecado, de la doctrina del hombre, de la doctrina de Dios, de la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de las últimas cosas, etc. Piense, por ejemplo, en la doctrina de Dios. En la doctrina de Dios, ella nos ha permitido que nosotros nos acerquemos a Dios por medio de su carácter, ¿sí? Por medio de sus perfecciones, aún por medio de los títulos que Dios recibe por medio en la Biblia. Y allí conocemos a Dios. Entonces es importante. O en la doctrina del hombre. Cuando nosotros estudiamos la doctrina del hombre, allí se nos enseña la relación que tenemos nosotros con nuestro Creador y Dios. Y cómo es esa relación que fue desvirtuada por causa del pecado. Pero también por esa doctrina nosotros aprendemos cómo Dios se relaciona con el hombre por medio de pactos. Entonces, cada vez que nosotros nos adentramos a una doctrina, profundizamos en un conocimiento que antes no teníamos. Ahora, podríamos citar todo el cuerpo de doctrinas, pero esto nos llevaría esta vida y la otra. Doctrinas como la salvación, cristología, escatología, etc. Pero lo que nos concierne el día de hoy es que hemos sido llamados a defender lo que creemos. No es aprender por aprender, hermanos. No es decir, yo sé más que usted, ¿sí? No, es saber que cada vez que nos adentramos en la doctrina, estamos conociendo más al Dios verdadero. Y nos permite defendernos de los falsos dioses que nos están vendiendo allá afuera. Ni los venden, ahora los regalan. Pero al ser un regalo, por más regalado que sea, lo que va a hacer es permear nuestra alma y hacer que ella sufra. La pregunta es entonces, hermanos, ¿tenemos algo que defender? ¿Tenemos algo que defender? ¿Tenemos una fe que defender? ¿Tenemos una muralla doctrinal que defender? ¿Conocemos las verdades de la Escritura? Esa es la pregunta que debiéramos hacernos. Gracias debemos dar a Dios que nos ha permitido estar instruyéndonos en esas verdades eternas domingo a domingo. Cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que vamos por cada uno de los libros, Judas, Santiago también lo estudiamos, Gálatas, Juan lo estamos estudiando, etcétera. Cada vez que le sumamos un estudio de la Biblia, cuando hablamos de la ley, cuando hablamos de los roles del hombre y la mujer, etcétera. Cada vez, hermanos, que nos vemos enfrentados a la palabra de Dios, cuando nos sentamos a recibir la predicación de su palabra, y aun cuando leemos cuidadosamente la Escritura, esa muralla doctrinal va creciendo. Tiene que estar creciendo. Tiene que estar creciendo. Es necesario, hermanos, que contendamos ardientemente en lo que hemos aprendido y creído. Y esto me recuerda en el tiempo en que el pueblo de Israel, ese remanente, vuelve a Jerusalén
después de haber sido exiliado en tiempos de Nehemías. Dice la Escritura, prácticamente es impresionante, ellos empiezan a reconstruir las murallas, y en una mano tenían el palustre y en la otra tenían la espada, ¿sí? Tenían que levantar la doctrina, pero tenían que levantar su defensa, pero también tenían que defenderla, ¿sí? Tenían que defenderla. Y así debe ser el cristianismo de hoy, así debe ser la iglesia de nuestros días. Esa es la estrategia, hermanos, que nos presenta esta carta de Judas, que debemos defender, contender ardientemente, mantenernos fuertes en la doctrina, estarla estudiando para no sucumbir. Ahora, ¿cómo podemos ver esto en la práctica, amados hermanos? Quiero que veamos algunos ejemplos. Tome la cita y después la busca. En Lucas capítulo 4, en los versículos del 1 al 13, Lucas 4, del 1 al 13, allí se nos presenta una escena cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto por Satanás, ¿cierto? Satanás quiso tentar a nuestro Señor presentándole promesas engañosas. Allí está el padre de la mentira, allí está el padre de los falsos maestros. Y eso es lo que él hizo. Le presenta promesas engañosas, y no es extraño, amados hermanos, que hoy en día haga lo mismo por medio de sus secuaces, los falsos maestros. El diablo aún está usando la Escritura para tentar al Dios Santo. Increíble, pero así fue. Pero lo que ocurrió es que el uso que él le dio a la Escritura fue un uso equivocado, un uso errado, un uso en el cual él malversó la palabra de Dios. Y no fue una sola vez, fueron varias las veces que lo hizo. Pero el punto clave es, hermanos, que nuestro Cristo, ¿qué hizo? Él contendió ardientemente al usar la sana doctrina. Él es el ejemplo a que nosotros sigamos. Él usó la sana doctrina y contendió ardientemente, no solo para refutar el error imperativo del diablo, sino que además para no ceder a la tentación. Entonces el Señor Jesucristo ejemplo nos ha dado. Viene el falso maestro con una falsa enseñanza, untado con un versículo bíblico aquí y otro por allá. Y el Señor nos enseña que debemos tomar la Escritura y decir, no es así, es tal cual como lo cita el Señor por medio de su palabra. Y piense usted, si el diablo tenía esas agallas de llegar a buscar tentar al Hijo de Dios, ¿qué más no hará por seres como nosotros, débiles? Mire, el diablo odia a la humanidad, nos odia. Él no quiere por ninguna razón que el hombre llegue al conocimiento de la verdad. ¿Qué diremos entonces del odio que Satanás tiene a la iglesia del Señor? Él literalmente la odia, la aborrece. Por tanto, sus artimañas siempre van a ser las mismas y debemos nosotros estar al cuidado de ello. Recordemos qué sucedió en el huerto del Edén. Allí nuevamente el tentador tergiversó la palabra de Dios para hacer caer al hombre y a la mujer. Y en ese pasaje allá en el Génesis, nosotros vemos cómo Adán fue instruido en la doctrina directamente de Dios. Y Adán instruyó a su mujer. El diablo sabía que con solo decirles a Adán y a Eva que desobedecieran, pues sencillamente ellos no iban a caer tan fácilmente, ¿sí? Porque Satanás puede haber dicho eso, no, desobedezcan a Dios y síganme a mí. Pero esa no fue la manera. Él lo que hizo fue ser sutil. ¿Por qué? Porque sabía que Adán había sido muy bien adoctrinado. Dios mismo le había enseñado. Así que la mejor manera de usar la misma doctrina y tergiversarla sería la forma en que él entraría al corazón del hombre y lo arruinaría completamente. Por eso es que Satanás le dice, no.
Eso que tú crees que has aprendido, no es tan así. No vas a morir. Así le dijo la serpiente. Y le sumó, por el contrario, serás como Dios. Allá había entrado a su corazón y le sembró la duda. ¿Eso a usted no le suena familiar, estas palabras de Satanás? ¿Acaso usted no ha escuchado decir al falso maestro que le dice, Dios te ama, y Él te ha de recibir así como tú estás? Él convertirá esa tristeza que tú tienes en gran alegría. Esa mala situación, Dios te la va a cambiar. Dios te va a prosperar. Dios te va a sanar. Pero tienes que tener fe. Tienes que dar. Tienes que traer tu ofrenda, tus diezmos, tus siembras, todo. Y verás que tu vida va a cambiar. Dios no quiere a un pueblo arruinado. Él quiere un pueblo rico, y eso lo tendrá para ti. Palabras de seducción nos traen hoy los falsos maestros, y esta es la propuesta actual del evangelismo en labios de los falsos profetas, quienes se atreven a vender desde un púlpito que Cristo ya no es el Señor y tú eres más bien el Señor, que Cristo es el siervo y que tú estás en la posición de darle órdenes. Claro, usted dirá, pero eso yo no lo he escuchado. Nadie me ha dicho que yo soy el Señor. No, porque es que así nos enseña. Se enseña es con sutileza, ¿sí? Utilizan versos de la Biblia donde les dicen, todo lo que pidas en oración lo recibiréis. ¿Así no lo dice la Escritura? Claro, así lo dice. Pero con ello están sembrando en el corazón de estas personas que tú eres el Señor y que Dios es tu mayordomo, y todo lo que pidas en oración, Él está en disposición. Él debe obedecerlo y cumplirlo. Hay también quienes han menospreciado la ley de Dios y por tanto no la enseñan. Y con tal de justificar su error, lo que empiezan es a espiritualizar la ley en el único precepto del amor de Dios. La ley es amarnos. Y todo lo reducen a la palabra amor, pero nuevamente tergiversando lo que es el verdadero amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etcétera, etcétera. Esa es la ley que debemos cumplir. Debemos amarle, ¿sí? Ámale como tú quieras. Trae lo que tú quieras al altar. No, el Señor es celoso y Él ha mandado la manera correcta de cómo debemos presentarle amor. Y el Señor Jesucristo desde Juan nos lo ha dicho: el que me ama guarda mi palabra. No es la manera en que nosotros querramos acercarnos a Él. Los hijos del sacerdote trajeron fuego extraño, ¿sí? Quisieron adorar a Dios a su manera y el Señor los borró de este mundo, porque no es a la manera en que nosotros querramos. No es como usted y yo querramos hoy venir: ay Señor, tú quieres que esto es lo que traigo para ti. Eso lo hizo Caín y el Señor lo aborreció. Dijo: no es lo que tú quieras traer. Si hubieses escuchado el mandamiento, sabrías qué es lo que debes traer. Entonces, amados hermanos, para poder contender ardientemente en lo que creemos, es necesario conocer al detalle lo que creemos. Y volvemos al principio. Todos decimos creer en Cristo, pero ¿qué? ¿Qué es lo que creemos? Y aquí está todo lo que debemos creer de Él. Todo. Debemos discernir en nuestros días la fuente de nuestro aprendizaje. Pues como les dije en un comienzo, no todo lo que lleve el título de cristiano es realmente cristiano. Y esto nos va a llevar a nuestro tercer y último punto: conocer cuál es la motivación de defender nuestra fe. ¿Cuál es la motivación?
¿Para qué nos está diciendo Judas que defendamos la fe? ¿Para qué debemos nosotros esforzarnos en defender la doctrina que hemos aprendido desde la Escritura? Y esto tiene que ver con la mayordomía de la fe. ¿Qué mayor motivación es esta? La fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa es la motivación. Y con esa expresión, Judas lo que está haciendo es apuntalar el objetivo de su carta. Piensen esto. Al ver la traducción que hace la Nueva Versión Internacional, nos da un poco de claridad de la intención original del texto griego, porque esa versión nos dice: la fe encomendada una vez por todas a los santos. Lo que quiso decir entonces el autor es que las doctrinas que han recibido son suficientes y definitivas. No hay que quitarle, no hay que sumarle. No necesitamos la tradición de los hombres, no necesitamos nueva revelación, como si Dios estuviera aún revelándose. Él ya se reveló perfectamente. El canon quedó cerrado. Ya no hay más profeta que se levante hoy y diga: Dios dice, el Señor te dice. No, si llega a decir eso, tiene que hablar es conforme a la palabra, porque esto es lo que ha dicho el Señor, no una ocurrencia de un hombre que pareciera más bien que comió de una manera muy pesada el día anterior y tuvo sus pesadillas y ahora el otro día, el día domingo, dice: el Señor me dijo. No. Los antiguos, ellos declararon, por ejemplo, en nuestra confesión de fe bautista de 1689, allí uno puede leer: a la Escritura nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Es decir, los antiguos entendieron muy bien que el canon estaba cerrado, que ya el Señor había hablado. Y yo pregunto, ¿no les parece que es un gran argumento que la doctrina bíblica es un gran tesoro el cual debemos defender, sabiendo que lo tenemos todo? ¿Lo tenemos todo? Hermanos, el pasaje dice que la fe ha sido dada a los santos, y refiriéndose ¿a quién? ¿Quiénes son los santos? El pueblo de Dios. Pues hemos sido separados para su gloria, con el propósito de servirle, con el propósito de adorarle, y el Señor nos ha dado de su gran tesoro. Y es la iglesia la que ha recibido el tesoro, la doctrina de Dios. Ahora tenemos a la iglesia, que también se testifica en la Escritura, que es columna y baluarte de la verdad. Dios ha puesto a la iglesia como mayordomo de la fe. Eso es ser columna y baluarte de la verdad. Es usted tomar la Biblia, conocer la Biblia, estudiar la Biblia, defender la Biblia, administrar la Biblia. Ser un mayordomo de la fe. No es mi intención controvertir con ningún seminario ni con un instituto bíblico, pero sí quiero resaltar las palabras de la Biblia, dejando en claro que la responsabilidad doctrinal y de la enseñanza de la fe recae ¿sobre quién? Sobre la iglesia. Es sobre la iglesia. Entonces, piense, cuando la iglesia deja a un lado su responsabilidad de ser columna y baluarte de la verdad, es cuando los muros que nos han defendido se empiezan a debilitar, y fácilmente pueden entrar falsos maestros con sus innovaciones, con sus enseñanzas torcidas y enseñanzas destructoras. Hermanos, entiendan esto: como iglesia somos mayordomos de la verdad. Eso es lo que somos, mayordomos de la verdad. Una verdad que hemos recibido de las generaciones anteriores a nosotros. Por eso es que allí se aplica el término tradición.
Y hay veces ese término tradición quizás lo tenemos en una connotación negativa, pero realmente la palabra tradición lo que significa es la transmisión a la siguiente generación de una enseñanza. ¿Cómo cree que nosotros hemos recibido la doctrina? Por esa tradición apostólica. Apostólica. Debemos tener en cuenta el origen para poder decir si la tradición es de origen humano o de origen divino. Ahí es donde está la gran diferencia. Porque los fariseos, ellos fueron expuestos por el Señor Jesucristo porque ellos querían poner la tradición de los hombres por encima de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de ser aprendidos por la tradición, debemos tener en cuenta cuál es su origen. ¿Cuál es su origen? No, es que somos reformados. Entonces es porque venimos del siglo XVI, XVII, etc. No, de allí no nace. De allí no nace. El primer reformador no fue nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él vino a reformar lo que estaba ocurriendo en el pueblo, que dijeron, ustedes han escuchado decir, no matarás, pero yo os digo, Él vino a reformar el error que estaban cayendo el pueblo. Debemos mirar más atrás. La Escritura nos presenta que la fe que fue entregada a los apóstoles fue recibida directamente de Dios por medio de su Santo Espíritu. Ellos fueron enviados con la misión de transmitir la revelación de Jesucristo a las iglesias nacientes. El mismo apóstol Pablo da estas indicaciones a Timoteo cuando él le dijo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es tradición, y el resultado de la obediencia de este texto es la preservación de la sana doctrina, porque lo que recibió Pablo fue la revelación de Jesucristo. Y eso es lo que predicamos hoy. A lo largo de la historia de la iglesia, la práctica de la mayordomía de la fe fue guardada por la cuidadosa mano del soberano Dios. Dios siempre a lo largo de la historia de la iglesia ha preservado su palabra. Y aún en momentos tan oscuros, cuando la Biblia le fue quitada al pueblo, en donde se daban misas en un idioma que el pueblo no entendía, donde el pueblo estaba quedando sin alimento, agónicos de saber la verdad, el Señor guardó su palabra, levantando hombres que comenzaran a producir el texto en el idioma vernáculo, en el idioma de cada una de esas regiones en las cuales estaban. Y volvió la Biblia a las manos del pueblo. Y hoy la tenemos, hermanos. Hoy la tenemos. Esa es la soberanía de nuestro Dios, guardando su palabra para que generación tras generación hoy la tengamos. Si Dios no hubiese intervenido, muy seguramente, créalo, la corrupción del hombre podría haber alcanzado a permear toda la doctrina cristiana, toda. Pero glorias sean dadas a Dios, que ha guardado el corazón de la iglesia legítima, para defender la doctrina. Y es esta carta, hermanos, la carta de Judas, que nos presenta cómo esos impíos quieren arremeter contra la verdad, ya sea pervirtiendo el mensaje o trayendo una nueva revelación. Y aquellos que no han estado firmes en la verdad van a ser presa fácil de las sectas que tienen el descaro de usar el nombre de Cristo como un gancho atractivo de sus diabólicos planes. ¿Cómo podemos concluir, hermanos? Insisto, no todo lo que se llame cristiano
es realmente cristiano. Solo va a ser una copia barata del evangelio que ha sido prostituido para la satisfacción de los deseos de los hombres. El falso maestro, ¿qué va a traer? Va a traer novedades que van a apelar es a las emociones, mientras que los santos nos vamos a apegar es a la fe histórica, a la fe confesional, a la fe apostólica, a la fe bíblica. Es por eso que nosotros como iglesia no nos estamos inventando nada. Dios me guarde, hermanos, en que un día de estos yo traiga con una novedad y les diga: hermanos, vamos a hacer ahora esto. Gracias a Dios no tenemos que inventarnos nada. Por el contrario, es nuestro deber sujetarnos a la doctrina apostólica que ha sido recibida y entendida por los grandes hombres de Dios, como son los puritanos del siglo XVII. Por eso es que somos una iglesia confesional. No tenemos que inventarnos ningún tipo de misión o de visión para ser más atractivos a la gente, como si fuéramos una empresa. No, somos los redimidos del Señor, los llamados afuera. Somos la iglesia del Dios Santo. Así es que, amados, el evangelio que nosotros hemos recibido es el mensaje eterno, el cual no puede, óigase bien, no puede ser diluido. Si llega a venir en medio de nosotros algún viento de una doctrina extraña a la Escritura, les exhorto, les animo a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Es una exhortación. Si desde este púlpito se llega a predicar otra Biblia que no sea la que nos ha sido dada, les exhorto a que contiendan por la fe. Que el Señor nos ayude, hermanos, en esta batalla de todos los días. Vamos a orar.